hablar de neoliberalismo un poco, yo sé que aquí todos manejamos un poco el tema, así que lo que quiero es compartir y aprender también, ¿no? En ninguna medida enseñar, es hablar de ambigüedad pura, ¿no es cierto? Es hablar de ambigüedad pura porque ellos se sustentan precisamente en esa laxitud ideológica. El neoliberalismo quizá es el hijo más cruel pero a la vez más ambiguo del capitalismo. Por ejemplo, José Saramago siempre dice la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia, dice Saramago. Puede ser, porque incluso hasta la conciencia se invierte, ¿no es cierto?, en el neoliberalismo. Muchas veces el sentido común acompaña a este sistema económico donde lo que prima es la privatización de los derechos sociales, la alienación del individuo, y en donde lo que determina es una especie, y eso es lo más interesante, que el neoliberalismo da una especie de supuesta autonomía a ciertas naciones, ¿no es cierto?, o a estados-naciones, y digo supuestas porque el imperialismo pasa a ser como el papá que fue asesinado, ¿no? El papá añejo, el papá del cual se despegó. Pero sin embargo entendemos que tal como complejo de Edipo el padre está ahí permanentemente, y creer que el imperialismo ya no existe sería, yo creo, un mal consejo. Atilio Borón lo dice, Néstor Cohen lo dice, basta ir a recorrer un poco Santiago de Chile o Buenos Aires para entender que el imperialismo está ahí más que nunca. El FMI llega, ¿no es cierto?, y aconseja a nuestros estadistas, a nuestros economistas. El Banco Mundial hace lo mismo, y por tanto el neoliberalismo nunca se ha despegado de este imperialismo, ¿no? Es más, el neoliberalismo fue un mandato del imperialismo a través de las consecuentes dictaduras, ¿no es cierto?, de los 60 y los 70 en Latinoamérica. El neoliberalismo como forma moderna, podríamos decir que una forma moderna es liberalismo, ¿no es cierto? Y para entender el liberalismo habría que dividirlo en dos partes, el liberalismo económico por un lado y el liberalismo político por el otro. El político siempre fue ambiguo porque, si bien no niega la autoridad del Estado, dice que la autoridad del Estado no es absoluta, ¿no es cierto? Entonces le quita un poco, le resta autoridad al Estado. Entiende que el mercado tiene cierta autonomía respecto al Estado, pero insisto, siempre en esta ambigüedad. No hay una negación absoluta del Estado, y el neoliberalismo hoy menos todavía. No lo niega absolutamente, sino que depende de él o se sustenta de él cuando le conviene. Y el liberalismo económico, diríamos que es como los partidarios de la libre empresa, ¿no es cierto?, que entienden que la oferta de la demanda es la que debe regular el mercado. Y esto tiene su génesis en frases tan malditas, ¿no es cierto?, como la de cuando Adam Smith decía que hay una mano invisible que maneja la economía, por ejemplo. ¿Qué es esa mano invisible, ¿no es cierto? Habría que preguntarse. O el famoso, yo no lo sé pronunciar, pero el famoso laissez-faire o laissez-faire, no sé cómo se nombrarán en francés, ¿no es cierto? Sí, y después laissez-passer, no sé, porque finalmente es como dejar de hacer, dejar que pase, ¿no es cierto? Que el mundo va solo, ¿no? Ese mundo va solo, sabemos que nunca camina solo, sino que camina por ciertas contradicciones fundamentales, y cómo el sistema se ha ido remodelando permanentemente, y quizás esto es un poco ortodoxo, pero alguna vez un filósofo, Lukács, dijo la ortodoxia no es creer que el marxismo es una Biblia, la ortodoxia es creer que la vida es tan corta para luchar que hay que elegir un método que adoptar, ¿no es cierto? Es decir, la ortodoxia es entender que un método que tú elegiste te resulta acertado para interpretar la realidad. Eso es ser ortodoxo, no es tener la Biblia bajo el brazo, ¿no? Ni el Capital en el velador abierto, ¿no es cierto?, etc. Entonces yo apelo a esa ortodoxia, es decir, el mismo Cohen, que un pensador marxista argentino que yo respeto bastante, que es actual, ¿no es cierto?, que escribe harto sobre Latinoamérica y sobre el guevarismo, él dice, no hay nada más práctico en este tiempo que una buena teoría. Entonces yo creo que también va por ahí el sentido. Y, por ejemplo, Adam Smith decía, para seguir con él, ¿no es cierto?, decía, comillas, la suma de los egoísmos responsables repercute en beneficio de la sociedad y el desarrollo de la economía. La suma de los egoísmos responsables. Esos son los teóricos del liberalismo, ¿no? Un profesor una vez dijo, la burguesía, su característica fundamental no es que tiene medios de producción, es que es egoísta. Interesante cómo la subjetividad y la intersubjetividad se juega con lo económico. A veces la ideología juega un rol muy interesante, y no podemos determinar todo por la economía, sino también por la subjetividad que de ella repercute y viceversa, ¿no es cierto? Se autoimplican permanentemente. La construcción ideológica que un modelo económico ejerce, también ejerce presión sobre ese mismo modelo económico. Insisto, para redondear algunas cosas, el neoliberalismo, además de dejar hacer, dejar pasar, ¿no es cierto?, que es la completa libertad de la economía, el neoliberalismo se reformula y se usufructa de la ambigüedad, ¿no es cierto?, porque no rechaza totalmente la intervención del Estado, sino que aprovechando esta ambigüedad ideológica, ¿no es cierto?,
se basa como una propuesta macroeconómica, ¿no es cierto?, teórica o técnica, y por tanto que según ellos, ¿no es cierto?, no toca las libertades civiles, porque esa es la otra ambigüedad del neoliberalismo, que las libertades civiles están intactas o al menos neutras. ¿Qué será eso de la neutralidad? También habría que averiguarlo. Es decir, habría que cuestionar, siempre se dice, en el capitalismo no hay nada sin apellido, la libertad tiene apellido, la democracia tiene apellido. No tenemos democracia seca, tenemos democracia burguesa o democracia popular o obrera. No tenemos libertad seca, ¿no es cierto? Tenemos la libertad de endeudarnos, no tenemos la libertad de hacer quizás lo que queramos. Tenemos la libertad de elegir entre qué tarjetas de crédito, entre cuál de los dos candidatos, ¿no es cierto?, pro-imperialista o pro-yanqui. Insisto, las fuentes teóricas del neoliberalismo podrían ser el sentido de la propiedad burguesa, que viene incluso desde Francia, ¿no es cierto? Este mismo autor argentino que me gusta citar, que es Néstor Cohen, estaba leyendo el otro día, él decía: ¿cuántas de las demandas que nosotros ejecutamos frente al neoliberalismo? Y él decía, hacía un ejercicio, enumeremos las demandas, por ejemplo, las demandas básicas, ¿no es cierto? Porque no quiero ser grandilocuente, pero en Chile quizás hemos pasado las demandas básicas, menos mal, este último tiempo, ¿no? Estamos por la restitución de los derechos sociales, estamos por demandas más de fondo, pero las demandas quizás latinoamericanas típicas en estos estados, ya no de bienestar, pero pseudo de bienestar, en estos estados modernos, ¿cuáles son? Le tenemos miedo, ¿no es cierto?, a la corrupción, no queremos violación de los derechos humanos de ningún tipo, queremos la independencia de los poderes del Estado. Y este autor argentino decía, bueno, y esas demandas, compárenlas ahora con las proclamas francesas, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa. Son las mismas, probablemente, o son las mismas aspiraciones. Por tanto, nuestras demandas siguen estando en el marco neoliberal. Y es una reflexión interesante quizás que dejar. Cuando nuestras demandas votan, ¿no es cierto?, este libro de este escritorio que yo le llamo, porque el capitalismo tiene eso, tiene la capacidad de rearticularse, reformularse, ¿no es cierto?, de renutrirse de las crisis permanentemente, de las mismas crisis que se autoforma y se autoadjudica, y por tanto el capitalismo tiene muchas formas variantes de moverse, ¿no? Entonces a veces se transforma en estado de bienestar, estado benefactor, ¿no es cierto?, se transforma en democracia, ¿no es cierto?, digamos de una especie de democracias liberales, pero nunca sale del marco general del capitalismo. Entonces a veces hay reivindicaciones que el capitalismo está en condiciones de otorgarnos, para precisamente no salir del marco regulador que le conviene. Lo interesante sería cuando los movimientos populares exigen para que realmente esa demanda, ¿no es cierto?, exceda los marcos del capitalismo y pueda caer. Porque finalmente el capitalismo, podríamos decir, ¿cuándo una demanda, por ejemplo, en los últimos 20 años en Chile, ha excedido los marcos del capitalismo? ¿Cuándo? Es una buena pregunta que hacerse. ¿Hemos salido, por ejemplo, a luchar todos y a marchar todos por el precio del pan y han bajado el pan? No. ¿Qué hemos logrado, no es cierto? Una mesa de acuerdo, la levantada de mano, hemos logrado conciencia, de acuerdo. Pero ¿cuándo hemos salido del marco capitalista? Nunca. Probablemente, insisto, probablemente podrían meter preso a todos los tiranos y a todos los torturadores y probablemente el capitalismo estaría de acuerdo con eso. ¿No es cierto? Porque le serviría de limpiar su imagen. No sería una demanda, digamos, que fuese más allá. Por eso el proceso es un proceso interesante. El neoliberalismo, insisto, es un fenómeno que juega con nuestra ambigüedad, que vino a quedarse para acá. Sabemos que, no voy a decir nada nuevo, sabemos que Chile fue el laboratorio neoliberal de Latinoamérica. Y como decía, están las fuentes teóricas, el sentido de la propiedad burguesa francesa, está el nulo intervencionismo estatal promocionado por Adam Smith, esta mano invisible, ¿no es cierto?, esta maldita autorregulación, como si la economía capitalista tuviese ética propia. Y precisamente la escuela neoclásica, que ya son, ¿no es cierto?, los desagradables Milton Friedman y Marshall, ¿no es cierto?, que a través de su escuela y sus lacayos seguidores chilenos neopinochetistas lograron implementar perfectamente este laboratorio. Creo que hay escritos donde Milton Friedman, ¿no es cierto?, aplaude, y hay conferencias donde dice que es como su hijo pródigo, que Chile es su hijo pródigo, precisamente. Así de cruel, ¿no es cierto? Y sabemos que esto impulsado por el imperialismo tiene de nuevo la ambigüedad. ¿Cuál es la ambigüedad que muestra? Que el imperialismo abjura de la dictadura latinoamericana. Después se arrepiente, ¿no es cierto? Y el imperialismo y muestra como una nueva faceta, la faceta, ¿no es cierto?, ética, en donde retrocede, pero el neoliberalismo ya fue impuesto a sangre. Es interesante, de nuevo la ambigüedad ética, ¿no es cierto? Precisamente porque no hay ética, ¿no? Porque probablemente la ética sea de los sujetos que quieren transformar, no de los sujetos que quieren conservar. Esa es la moralina, que es otra cosa, ¿no? No sé, por tanto eso,
La historia del capitalismo habría que tomarla, insisto, como un todo unitario, pero no lineal, ¿no es cierto? Como una visión de totalidad, que es la visión que el materialismo histórico nos promueve, que es una visión de entender todos los factores para entender los productos, entender esta historia entre capitalismo, libre cambio, sociedad anónima, monopolio, ¿no es cierto? Capitalismo monopolista de Estado, y todo esto, ¿no es cierto?, determinado por el imperialismo. Finalmente, el neoliberalismo sería un fenómeno contemporáneo, ¿por qué? Porque sabemos que en esta parte de Latinoamérica fue empujado por el imperialismo yanqui. Y el imperialismo yanqui, cuando en algunos textos de historia se habla, antes de la Primera Guerra Mundial, o en pleno siglo XIX, por ejemplo, Estados Unidos tenía mucho menos territorio colonizado que las grandes potencias europeas, por ejemplo, ¿no? Es decir, el acecho del imperialismo yanqui en este caso viene post Segunda Guerra Mundial incluso, en donde el 27% en un momento del territorio latinoamericano fue colonia, no solo de Latinoamérica, sino de Europa también, el 27%, del 22 al 27%. Entonces, ahí fue cuando la implementación, ¿no es cierto?, cuando las dictaduras sangrientas ya no le fueron útiles a este imperialismo, cuando ya pudo, ¿no es cierto?, importar, exportar, más bien importar mano de obra, cuando ya pudo ampliar su campo, ¿no es cierto?, para poder solventar su superávit, ¿no es cierto?, de la producción. Cuando las dictaduras aplanaron este camino, ahora que hicieron, ya no les sirvieron, ¿no es cierto?, los pototos manchados de sangre de estos dictadores ya no les servían porque le manchaban la imagen, y por tanto había que hacer enroque por una nueva clase política, ¿no es cierto?, que supiera mantener la linealidad del modelo, que finalmente es la autorregulación neoliberal y el Estado como un Estado subsidiario que tapara los hoyos que el neoliberalismo deja permanentemente. A eso nos enfrentamos hoy, es una situación compleja. El neoliberalismo, para terminar, no solo ganó o ha ganado, ¿no es cierto?, no se trata de ser derrotista, sino realista. El fin de semana antepasado se hablaba del negativismo, ¿cómo era? No, en la presentación del libro. ¿Cómo era? El pesimismo positivo, no recuerdo. No se trata de ser negativo ni positivo, sino intentar ser realista, ¿no? El neoliberalismo no solo avanzó en lo económico, sino que avanzó en lo lingüístico, dicen algunos. Por ejemplo, a los movimientos sociales, a las organizaciones de izquierda nos hacen hablar de utopía, cuando precisamente los socialismos cayeron porque el neoliberalismo y el imperialismo los tomaba como una utopía imposible. Y hoy nosotros adoptamos ese lenguaje. Y hoy nosotros nos movemos en el marco de las reivindicaciones neoliberales que ellos están dispuestos a darlas. Si las reivindicaciones, muchas de las que hemos exigido, ellos las tienen en un cajón, en una carpeta, listas para otorgar, ¿no? Pero ellos parece que saben leer ese proceso y mientras no lo saquemos, insisto, de este marco, parece que no le da problema. Para terminar, quiero citar solamente una cita muy interesante de Julio Antonio Mella, que es un intelectual cubano, el fundador de la Federación de Estudiantes Universitarios Cubana y un cofundador del primer Partido Comunista Cubano. Julio Mella murió, fue asesinado en México el 29, por tanto no alcanzó ni cerca de la triunfante Revolución Cubana, pero siempre estuvo en el espíritu de la mayoría del 26 de julio. Y Julio Antonio Mella nos advierte en el 20 nos advierte a lo que nos enfrentamos, que ya no es, digamos, la dominación directa del imperialismo, sino que simplemente es la dominación a través de la economía, la dominación a través de esta falsa autonomía que el neoliberalismo nos entrega. Y parece que el neoliberalismo es un problema como con los chilenos, ¿no?, con Piñera, con los Chicago Boys, y no entendemos que finalmente ellos se agachan frente al FMI y al Banco Mundial. Miren lo que dice Mella, una cita muy corta, dice, respecto a esta cesión de falsa autonomía o falsa libertad. Dice, por otro lado, los Estados Unidos, es una característica del moderno imperialismo con el carácter de financiero, no desean tomar los territorios de la América y exterminar toda la propiedad de las clases dominantes, sino alquilarlas a su servicio y hasta mejorarlas con tal de que les den la explotación de lo que ellos necesitan. Un buen país burgués con un gobierno estable es lo que Estados Unidos quiere en cada nación de América. Un régimen donde las burguesías nacionales sean accionistas menores de las grandes compañías. En cambio, les conceden el privilegio de gobernar, de tener himnos, banderas y hasta ejércitos. Les resulta más económica esta forma de dominio, ¿no? Estamos hablando del 20, imagínense ahora cómo nos viene. Esa es la actualidad del pensamiento, por eso es interesante volver a estos viejitos, porque realmente lo que nos dice Mella es extraordinario. Es decir, esta nueva forma de dominación usufructa de la ambigüedad, también usufructa de la alienación, ¿no es cierto? No olvidemos que el neoliberalismo trae subjetividad también, esta dialéctica permanente entre la explotación económica y la subjetividad. La respuesta, por supuesto, son más largas y costaría darlas, pero al menos al cristalizar al enemigo se avanza ya en la respuesta, ¿no? Se avanza
en la organización y en cómo analizar este sistema.